Cada negociación importante de tu vida, un aumento de sueldo, la compra de una propiedad, un contrato de negocios, una conversación difícil con un socio, se gana o se pierde antes de que abras la boca. Eso no es una metáfora motivacional, es el hallazgo central de décadas de investigación en psicología de la negociación que la mayoría de las personas nunca conoce porque nadie les enseña estas cosas en la escuela. Los negociadores profesionales, los abogados de alto nivel y los ejecutivos que mueven millones de dólares en acuerdos corporativos conocen una serie de principios que operan en la fase previa a cualquier negociación y que determinan el resultado con una consistencia que deja muy poco espacio a la improvisación. Hoy vamos a explorar los más poderosos de esos principios y a explicar exactamente por qué funcionan desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología del comportamiento. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primero y más fundamental es el efecto del ancla, documentado de manera exhaustiva por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky en sus investigaciones pioneras sobre los sesgos cognitivos que dieron origen a la economía conductual. El efecto del ancla describe la tendencia del cerebro humano a dar un peso desproporcionado al primer número o valor que escucha en cualquier contexto de estimación o negociación, usando ese número como punto de referencia desde el cual todos los ajustes posteriores se realizan de manera insuficiente. En un experimento clásico, Kahneman y Tversky mostraron que cuando se pregunta a las personas si la población de Turquía es mayor o menor que un número arbitrario, y luego se les pide que estimen la población real, sus estimaciones quedan sistemáticamente influenciadas por el número arbitrario inicial, aunque ese número fuera generado al azar por una ruleta. En el contexto de una negociación, esto significa que quien hace la primera oferta, si esa oferta es suficientemente ambiciosa pero defendible, establece el terreno de juego para toda la negociación que sigue. El segundo principio es lo que los especialistas en negociación llaman el poder de la alternativa, formalizado por Roger Fisher y William Ury en su obra clásica Sí, de acuerdo, Cómo negociar sin ceder, publicada en 1981 y todavía considerada la referencia más importante en el campo. Fisher y Ury introdujeron el concepto de MAN, que en inglés es BATNA o Best Alternative to a Negotiated Agreement, es decir, tu mejor alternativa si la negociación fracasa. Este concepto es central porque el poder real en cualquier negociación no lo tiene quien tiene más recursos ni quien habla con más confianza. Lo tiene quien menos necesita llegar a un acuerdo con esa persona específica. Cuando entras a una negociación con una alternativa sólida ya establecida, tu disposición a alejarte de un mal acuerdo es genuina y el otro lo percibe de manera instintiva, aunque no sepa exactamente por qué. Esa percepción cambia completamente la dinámica de poder de la sala antes de que se diga una sola palabra sobre los términos del acuerdo. El tercer principio es la preparación del entorno físico y temporal. Los estudios de psicología ambiental demuestran de manera consistente que el entorno donde ocurre una negociación influye en su resultado de maneras que los participantes raramente reconocen conscientemente. Un experimento de la Universidad de Northwestern encontró que los negociadores que ocupaban las sillas de mayor tamaño en una sala de reuniones obtenían acuerdos significativamente más favorables que los que ocupaban sillas más pequeñas, un efecto que los investigadores atribuyeron a la influencia del tamaño corporal percibido en la sensación de poder y dominancia. El horario también importa. Un estudio publicado en Organizational Behavior and Human Decision Processes encontró que las negociaciones que ocurren en las primeras horas de la mañana tienden a producir resultados más equilibrados que las que ocurren al final del día. Cuando la fatiga de decisión reduce la capacidad de los participantes de evaluar las opciones con la misma calidad cognitiva. El negociador que elige el lugar y el momento de la negociación ya ha ganado una ventaja real antes de comenzar. El cuarto principio es el de la información asimétrica, y es quizás el más poderoso de todos. En cualquier negociación, la parte que sabe más sobre las necesidades, las limitaciones y las alternativas de la otra tiene una ventaja estratégica enorme que puede usar para diseñar propuestas que parezcan equilibradas pero que en realidad capturen una proporción desproporcionada del valor disponible. El maestro negociador y exagente del FBI, Chris Voss, quien pasó décadas negociando en situaciones de rehenes de vida o muerte y documentó su experiencia en el libro Rompe la barrera del no, describe este principio como la fase de recopilación de inteligencia que precede a cualquier negociación seria. Voss argumenta que el 90% de la preparación de una negociación no debe dedicarse a construir argumentos, sino a entender a la otra parte. ¿Qué necesita realmente? ¿Qué presiones enfrenta? ¿Cuáles son sus alternativas y qué teme perder más? Cuando tienes esa información y el otro no sabe que la tienes, la negociación ya está ganada en su mayor parte. El quinto principio es el del encuadre.
derivado del trabajo de Kahneman y Tversky sobre la teoría prospectiva. Esta teoría demuestra que las personas no evalúan los resultados en términos absolutos, sino relativos, y específicamente que el dolor de perder algo equivalente a lo que produce el placer de ganar algo de igual valor es aproximadamente 2 veces mayor. En términos prácticos, esto significa que las propuestas encuadradas como prevención de pérdidas son consistentemente más persuasivas que las mismas propuestas encuadradas como oportunidades de ganancia. Si en una negociación puedes reformular lo que ofreces en términos de lo que el otro perderá si no acepta, en lugar de lo que ganará si acepta, estás aprovechando uno de los sesgos cognitivos más potentes y más universales que existen. Los vendedores de seguros saben esto intuitivamente hace décadas. Los negociadores más sofisticados lo aplican de manera sistemática y calibrada. Deja tu like, suscríbete y comparte. El sexto principio es el del silencio estratégico, y es probablemente el más contraintuitivo de todos. La mayoría de las personas en una negociación hablan demasiado, especialmente cuando están nerviosas o inseguras. El silencio genera incomodidad, y la necesidad de aliviar esa incomodidad lleva a hacer concesiones, a revelar información que no debería revelarse o a llenar el espacio con palabras que debilitan la posición propia. Los negociadores profesionales aprenden a sentarse cómodamente con el silencio después de hacer una propuesta o de pedir algo, sabiendo que el primero que habla después de un momento de tensión suele ser quien hace la concesión. Jim Camp, uno de los coaches de negociación más reconocidos del mundo y autor de Empieza con un no, documentó en su trabajo con corporaciones Fortune 500 que el silencio bien gestionado es una de las herramientas de presión más efectivas disponibles en cualquier negociación, precisamente porque actúa sobre el sistema nervioso autónomo del interlocutor de una manera que ningún argumento puede igualar. El séptimo principio integra todos los anteriores y es el que los negociadores de élite consideran el más importante: la gestión de las emociones propias. Las investigaciones de la neurociencia social muestran que cuando una persona experimenta ansiedad durante una negociación, su cerebro libera cortisol que compromete la función del córtex prefrontal, la región responsable del pensamiento estratégico y la toma de decisiones racionales. En ese estado, la persona tiende a hacer concesiones prematuras, a aceptar anclajes desfavorables y a perder de vista sus alternativas reales. Los negociadores que han aprendido a manejar su estado emocional antes de entrar a una negociación, mediante técnicas de regulación cognitiva como la reinterpretación de la situación o la preparación exhaustiva que reduce la incertidumbre, llegan a la mesa en un estado neurológico que literalmente les permite pensar mejor que sus contrapartes más ansiosas. Esa diferencia en el estado cognitivo, invisible para el observador externo pero completamente real en sus efectos sobre la calidad de las decisiones, es el truco final que define quién gana antes de empezar a hablar. La síntesis de todo esto es que una negociación exitosa es en realidad un proceso de preparación que ocurre mucho antes del momento en que dos personas se sientan frente a frente. Quien llega con un ancla clara y defendible, con alternativas sólidas, con información sobre la otra parte, con conciencia del entorno, con el encuadre correcto y con un estado emocional regulado, ha ganado la negociación antes de abrirla. Lo que ocurre en la mesa es simplemente la ejecución de una ventaja que ya fue construida en privado. Esta es la diferencia entre negociar desde la reactividad, respondiendo a lo que el otro hace o dice, y negociar desde la arquitectura, habiendo diseñado las condiciones del resultado mucho antes de que la conversación comenzara. Empieza a preparar tus negociaciones desde esta perspectiva y descubrirás que la mayoría de los acuerdos que antes parecían difíciles o inciertos se vuelven predecibles y consistentemente favorables. Un elemento adicional que los negociadores avanzados incorporan a su preparación es la empatía táctica, concepto desarrollado ampliamente por Chris Voss a partir de su experiencia en el FBI. La empatía táctica no consiste en sentir lo mismo que la otra parte, sino en comprender su perspectiva con suficiente profundidad como para anticipar sus miedos, sus esperanzas y sus puntos de resistencia. Cuando demuestras que entiendes genuinamente la posición del otro, su sistema de defensa emocional baja porque se siente comprendido, no atacado. Eso abre un espacio de colaboración que hace que la negociación se mueva más fluidamente hacia términos que puedes diseñar de manera más favorable para ti precisamente porque el otro está menos a la defensiva. La empatía táctica no es bondad estratégica, es inteligencia emocional aplicada con un propósito específico. Los mejores negociadores del mundo son los que más genuinamente pueden ponerse en el lugar del otro, no porque sean más altruistas que el resto, sino porque esa capacidad les da información y acceso que ninguna táctica de presión agresiva puede proporcionar. Hay un error muy frecuente que cometen quienes aprenden sobre estos principios por primera vez y que vale la pena mencionar explícitamente.
Confundir preparación estratégica con manipulación deshonesta. Las técnicas que hemos explorado, desde el anclaje hasta el silencio estratégico, son herramientas neutras que pueden usarse tanto para capturar valor de manera unilateral como para crear acuerdos genuinamente superiores para ambas partes. La investigación de Adam Grant en La clave del buen negociador demuestra que los negociadores que buscan activamente crear valor para ambas partes, en lugar de simplemente capturar la mayor porción posible del valor existente, terminan obteniendo mejores resultados a largo plazo porque construyen reputaciones y relaciones que generan oportunidades que los negociadores puramente extractivos nunca ven. Usar estas herramientas con inteligencia significa usarlas para construir acuerdos que duren, que sean honrados por ambas partes y que abran puertas en lugar de cerrarlas. Esa es la diferencia entre el truco sucio que gana una negociación y la maestría que construye una carrera. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.